En esa reunión se encontraban líderes de diferentes denominaciones, de diferentes organizaciones cristianas, grandes líderes reconocidos a nivel mundial estaban allí presentes en esa reunión. Pastores liberales, pastores de sana doctrina, había en ese lugar congregados. Entonces yo veía que se estaba exponiendo un tema principal en esa reunión. Y el tema que se trataba en esa reunión era la vestimenta de la mujer cristiana. La palabra del Señor nos dice en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Santo es el Señor. Antes de dar inicio, me gustaría pedir la dirección del Espíritu Santo en esta hora para que sea Él hablando a cada una de ustedes, amén, y a mi vida también en esta hora. Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos presentamos delante de ti, Señor, en esta hora una vez más, pidiendo la dirección, mi Dios, de tu Espíritu, pidiendo la guianza de tu Espíritu, Señor, para que nuestros labios no hablen, Señor, lo que tú no quieras que se hable esta noche, Señor, sino solamente aquello que tu Espíritu Santo quiera revelar, solamente aquello que tu Espíritu Santo quiera recordar a tus hijas, Señor, en esta noche. Yo me presento delante de ti, Padre, como un vaso dispuesto para que tú me uses en esta hora. Sé tú a través de mi boca, Señor, sé tú a través de mis labios, trayendo la palabra, Señor, que edifique el corazón de tus hijas. Y también te pido, Señor, así como dice el salmista, Señor, que cuando escuchemos tu voz no endurezcamos nuestro corazón, Señor, como el pueblo de Israel, sino que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, para recibir la palabra que tú tengas para nuestra vida en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bien lo dice aquí el profeta Amós. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Aleluya. Aquí el Señor está hablando de un juicio que Él traería sobre su pueblo. Por el pecado principal, dice aquí, el pecado principal era menospreciar la ley de Jehová. Y yo les quiero hablar, mis hermanas, de algo que el Señor me entregaba hace unos días, mientras yo recuerdo que nos levantamos con mi esposo en la madrugada en la oración, y como terminamos, regresamos y nos acostamos un rato más. Y recuerdo que yo empecé a soñar que yo me encontraba en un lugar, me encontraba en una reunión, como yo era como espectadora de esa reunión. En esa reunión se encontraban líderes de diferentes denominaciones, de diferentes organizaciones cristianas, grandes líderes reconocidos a nivel mundial estaban allí presentes en esa reunión. Pastores liberales, pastores de sana doctrina, había en ese lugar congregados. Entonces yo veía que se estaba exponiendo un tema principal en esa reunión. Y el tema que se trataba en esa reunión era la vestimenta de la mujer cristiana. Y yo recuerdo que había pantallas en ese lugar
y había una persona que estaba exponiendo cómo debía ser la vestimenta de la mujer de Dios. Entonces yo veía que empezaban a pasar imágenes con diferentes tipos de ropa, pero yo podía observar en esas imágenes que la mayoría de los vestuarios eran mujeres que vestían pantalones de mezclilla ajustados y blusas ajustadas al cuerpo. Yo observaba, recuerdo que yo en mi mente decía, ¿por qué no se cubrieron un poquito más? ¿Por qué no trataban de cubrir un poquito más su cuerpo? Pero todos estaban atentos a lo que se les estaba proyectando en esas imágenes de los diferentes, era como una pasarela y se les presentaba diferentes formas de vestir. En ese momento cambia la persona que estaba presentando esa pantalla y pasa una joven. La joven sí, yo no la conocí en el sueño, no sé quién era, una joven desconocida. Entonces esta joven comienza a decir, la vestimenta de la mujer cristiana debe ser esta. Entonces la joven dijo, la mujer cristiana no puede usar minifaldas. Y presentaba ella dos imágenes de dos tipos de minifaldas, una muy cortita, otra un poquito más larga, ajustada al cuerpo. Y ella decía, esta ropa la mujer cristiana no la puede usar. Decía, la ropa que la mujer cristiana debe usar es una falda larga que cubra abajo de su rodilla y de allí hacia abajo lo que ella quiera. Cuando esta joven comenzó a hablar, yo pude observar que varios de esos líderes que estaban allí en ese lugar se levantaban a irrumpir esta reunión y a interrumpir lo que la joven estaba diciendo. Se levantaron y empezaron a burlarse de ella. Se levantaban y empezaban a hacer burla de lo que ella hablaba. Y se carcajeaban y se reían. Algunos hasta como que danzaban, como que brincaban, pero en son de burla por lo que esta joven quería expresar. Yo observaba lo que ahí sucedía. Y cuando eso acontecía, vino a mí la voz de Dios que me dijo, por cuanto menospreciaron mi palabra, mi juicio caerá sobre ellos. Cuando yo escuché esa voz, yo comencé a llorar en mi sueño. Yo comencé a llorar con un dolor tan profundo dentro de mi corazón, porque yo podía ver aquellos hombres que se dicen ser apóstoles de Dios, pastores, siervos de Dios, cómo se burlaban, cómo se reían, hicieron de esa reunión un teatro, un circo. Y yo podía escuchar la voz de Dios airada. Y yo podía escuchar la voz de Dios molesta. Y yo clamaba al Señor y le decía, ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Era tanto mi dolor, hermanas, que yo, estando dormida, yo comencé a llorar. Y mi esposo me despertó. Probablemente él pensó que yo tenía una pesadilla, algo. Y él me habla y ahí desperté yo de ese sueño. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos de mucha confusión. Tiempos, hermanos, donde aquel que no esté cimentado en la verdad, aquel que no busque la presencia del Señor, va a ser engañado
y va a ser arrastrado por herejías, por enseñanzas de error. Yo podía ver, hermanos, cómo esa gente menospreciaban la verdad de la palabra del Señor, porque lo que esta joven estaba enseñando no era una idea de ella, sino que ella estaba hablando conforme a la verdad. Mientras se proyectaba la pasarela aquella, era una pasarela como las pasarelas del mundo, estos pastores no decían nada, estaban atentos, prestando atención a lo que ahí se decía. Pero cuando alguien se levantó del anonimato a querer enseñar lo que la palabra del Señor decía verdaderamente, estas personas se burlaban, se reían y no permitieron que la verdad fuera revelada en ese lugar. Y yo puedo comprender, amadas hermanas, que esta es la condición actual de la iglesia el día de hoy. Yo no sé por qué el Señor me llevaba específicamente a lo de la vestimenta, o en ese momento no lo entendí. Pero yo quiero entender, hermanas, que esta es la condición actual de la iglesia hoy en día, de muchas iglesias hoy en día, porque los líderes religiosos, porque los pastores han callado la verdad y han hecho errar al pueblo, permitiéndole a la iglesia libertades que desatarán la ira de Dios. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por la casa, dice la palabra, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Y el Señor me decía, por cuánto menospreciaron mi palabra. Es importante, hermanas, es importante que aprendamos a atesorar en nuestro corazón la palabra del Señor, que aprendamos a honrar la palabra del Señor y a obedecerla tal y como la palabra del Señor nos fue entregada, sin quitarle, sin ponerle, sino tal como está escrita la palabra de nuestro Dios, tal como el Señor la habló, porque el Señor viene pronto y viene por una iglesia santa, por una iglesia limpia, por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin arruga, por aquellos que están lavando sus ropas en la sangre del Cordero de Dios. Es importante que cuando vengamos a la presencia del Señor, pidamos día a día la dirección del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo de Dios sea revelando a su iglesia lo que Él quiere para cada una de nosotras y para su pueblo, y para que como iglesia intercedamos también. Dice la palabra, decía Pablo, no solamente oren por mí, sino por los que han de creer. La intercesión debe de ser, hermanos, por toda la iglesia en general. A veces nada más pedimos por nuestra vida, por nuestras necesidades. Pero delante de la presencia del Señor hay una necesidad grande que hay de interceder por su pueblo, por la iglesia. Porque la iglesia, amados hermanas, la iglesia ha torcido el camino. Mucho pueblo de Dios está ciego aún. Mucho pueblo de Dios ha sido engañado. Mucho pueblo del Señor no ha permanecido en la verdad. Y es importante que como siervos y siervas de Dios intercedamos por todas aquellas iglesias, por todos aquellos siervos que un día sirvieron al Señor con temor, con reverencia, pero que el mundo les ganó. Yo leí ahí en Proverbios capítulo 1, cuando yo leía esta porción, yo sentía que esto era exactamente lo que el Señor me había hablado. Proverbios capítulo 1,
versículo 20. Santo es nuestro Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 20. La palabra del Señor nos dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Cuando yo leía esta escritura, yo decía: Señor, es lo que yo vi en mi sueño. Yo veía ahí gente que menospreciaban la verdad, gente que menospreciaban tu palabra. Y dice tu palabra que viene el día cuando ellos clamarán y tú no los oirás, porque allí el Señor me decía: por cuanto menospreciaron mi palabra, por cuanto menospreciaron mi palabra, mi juicio viene sobre ellos. Santo es el Señor. Y aquí la palabra del Señor dice: gloria al Señor. En el versículo 28, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Porque el Señor está airado contra todos aquellos que han corrompido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor está airado contra todos aquellos que no han atendido a la voz del Señor. El Señor está hablando a su pueblo, el Señor está hablando a su iglesia a través de muchos siervos y siervas que el Señor está usando en estos últimos tiempos, hablándole a su iglesia que se limpie, hablándole a su pueblo que se santifique, hablándole a su iglesia que se aparte de la mundanalidad. Pero muchos no han querido oír la voz del Señor. Se han reído, se han burlado, han dicho que somos religiosos, fanáticos, que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y solamente toman para sí los atributos de Dios que les convienen. Pero la palabra del Señor también dice que Dios es fuego consumidor. La palabra del Señor dice que Dios es un Dios santo, aleluya, que Él habita en la santidad. Y todo aquel que no sea santo no puede entrar en el reino de Dios. La palabra del Señor nos dice en Lucas capítulo 13, versículo 21, que viene el día cuando nos presentaremos delante del Señor, y en aquel día, dice el Señor, muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, profetizamos. Muchos van a decir: Señor, pero si yo oraba por los enfermos y los enfermos sanaban. Señor, cuando yo salía a evangelizar, las almas se convertían. Y trataremos de justificarnos
por lo que el Señor hacía a través de nosotros. Pero el Señor nos dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque aunque hacíamos las obras de Dios, nuestro corazón no era recto delante de los ojos del Señor. El corazón. Yo recuerdo que una vez, mientras yo estaba dormida, yo recuerdo que yo me desperté diciendo estas palabras. Yo no sé lo que yo estaba soñando, pero yo recuerdo que cuando yo desperté, yo decía estas palabras: en aquel día seremos juzgados por las intenciones del corazón. Porque muchos podemos hacer cosas buenas, muchos podemos hacer cosas que ayuden a la obra de Dios. Pero ¿cuál es la intención que hay dentro de nuestro corazón? ¿Cuál es la intención que hay dentro del corazón de cada una de ustedes? ¿Cuál es la intención que hay? Por eso seremos juzgados, por las intenciones que hay en el corazón. Nosotros podemos ver a grandes hombres de Dios sirviendo a Dios con grandes ministerios, y nosotros como hombres los podemos admirar y podemos decir: wow, cómo el Señor lo usa, cómo el Señor se mueve a través de esa persona. Pero el Señor solamente conoce lo que hay en lo profundo de cada corazón. Y si no somos aprobados, seremos juzgados por el Señor. Y si no somos aprobados, seremos juzgados un día por todas nuestras obras. Así que la palabra del Señor en esta noche, hermanas, es limpiar nuestro corazón y aprender a oír lo que el Señor nos ha enseñado. Que el Señor nos dé oídos para oír. Que el Señor nos dé oídos para escuchar la verdad. No lo que nosotros queremos oír, no lo que nos conviene, no lo que nos acomoda, no lo que nos hace sentir bien, sino aprender a oír lo que el Señor quiere que hagamos, lo que el Señor nos manda que hagamos, lo que el Señor nos manda hacer. Es importante que como iglesia prestemos atención. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos en estos últimos tiempos? ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? ¿Qué el Señor te está pidiendo a ti y no se lo has querido entregar? ¿Qué el Señor te está pidiendo? ¿Qué el Señor te ha estado hablando a tu corazón y no has querido obedecer? ¿Qué has recibido de parte de Dios y no has querido ponerlo por obra? Es importante, amadas hermanas, que aprendamos a escuchar lo que el Señor quiere de nuestra vida. Porque el Señor todo lo examina. El Señor todo lo escudriña. El Señor todo lo conoce. Delante de Él no nos podemos esconder. Ante los hombres nosotros podemos guardar ciertas apariencias. Ante los hombres nosotros podemos fingir. Ante los hombres nosotros podemos actuar en cierta manera. Pero ante el Señor no podemos. Delante del Señor no podemos, porque el Señor todo lo conoce y todo lo escudriña. Y Él dice su palabra que Él tiene anotado en su libro todas las cosas y nada se le pasa por alto. Muchos piensan que como el Señor les permite la vida, porque viven bien, porque viven acomodados y dicen: es que tengo el respaldo de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Oh, mi alma bendice tu nombre, Señor. Oh, mi alma te alaba. Muchas sorpresas habrá en aquel día. Muchas sorpresas habrá. Porque no todos son íntegros. Porque no todos son limpios.
porque no todos son rectos en su proceder. Porque han hecho errar al pueblo. Porque han hablado palabra liviana a sus corazones. Pero un día el Señor quitará esas máscaras. Un día el Señor descubrirá todo lo que hay oculto y dará el pago a cada uno conforme a sus obras, a cada uno conforme a lo que hay en su corazón. Así que, hermanas, yo les invito en esta noche a pedirle al Señor venir ante su presencia y pedirle primeramente por nuestra vida, amén, para que sea el Señor limpiando nuestro corazón primeramente, para que sea el Señor purificando nuestra vida primeramente, y levantar un clamor por su pueblo, y levantar un clamor por su iglesia, para que sea el Señor teniendo misericordia, para que sea el Señor abriendo los ojos, para que sea el Señor despertando a su pueblo, para que sea el Señor convocando a sus hijos, así como lo dice el profeta Joel, para convocar a todos los hombres de guerra, mujeres de oración, mujeres de ayuno, para que se levanten el clamor, para que se levanten al clamor, para que se levanten al clamor, aleluya, porque esta es la última oportunidad que el Señor le está dando a su iglesia. Esta es la última oportunidad que el Señor está entregando a su pueblo de santificarse, de limpiarse y de lavar las impurezas de sus almas, porque el tiempo se termina. La gracia pronto terminará y la ira de Dios descenderá sobre la tierra. Así que, hermanas, yo les invito en esta hora, se unan conmigo y levantemos un clamor delante de la presencia del Señor. Te damos gracias, Padre bendito. Te damos gracias, Padre, a ti por tu gran misericordia y bondad. Porque tú eres bueno, dice tu palabra, Señor, que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Padre de la gloria. Y como pueblo tuyo, Señor, tú nos hablas también para que corrijamos nuestro andar, Señor, delante de tu presencia, aleluya. Para que enderecemos nuestros pasos, Señor, para que nuestra vida, Señor, sea recta delante de tus ojos. Permítenos, Padre, poder examinarnos a nosotros mismos, Señor, y reconocer delante de tu presencia en qué te estamos fallando. Permítenos reconocer, Señor, que no estamos obedeciendo como tú quieres, Señor. Permítenos reconocer nuestros yerros, Señor, y humillarnos delante de ti, Señor, y pedirte perdón y decirte con sinceridad: Señor, te he fallado. Señor, te he fallado. No he sido la mujer, no he sido el hombre que tú quieres que yo sea. Permítenos tener esta actitud, Señor, de arrepentimiento, Padre. Porque hoy en día, Señor, hay mucha liviandad. Y el pueblo, Señor, se ha endurecido, mi Dios. Mas te pedimos, Señor,
Nos des a nosotras, Padre, un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, Señor. Que nos santifiques, Padre, que nos purifiques, que nos laves, Señor, en tu sangre preciosa. Quita las manchas de nuestras vestiduras, Señor. Quita las arrugas, Señor, que hay en nuestra alma. Y santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, a toda justicia, mi Dios. Y santifica nuestra vida, Señor. Asimismo pedimos, Padre, por tus siervos, por tus siervas, Padre, por tu iglesia, Señor, para que tú tengas misericordia, Señor, y le permitas a tu pueblo y le des a tu iglesia, Señor, la oportunidad de santificarse, de limpiarse, Señor, y de volver al camino de la verdad, Señor. Tú un día me dijiste, Señor, que clamara por aquellos que un día te servían con integridad, que un día te sirvieron, Señor, con amor, pero que el mundo les había ganado, Señor. Y tú me dijiste, yo les amo. Y yo estoy esperando que se vuelvan a mí. Yo te pido, Padre, en tu gran misericordia, hazles volver, Señor, a tus caminos. Hazles volver, Señor, a la verdad. Abre sus ojos para que puedan ver, Señor, que el camino que llevan es un camino de muerte, Padre. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia. Ten misericordia, Señor, de tus siervos, de tus siervas. Amansa aquí, amansa lava. Ora amansa aquí. Oh, mi alma alaba tu nombre, Señor. ¿Qué cuentas tenemos a entregar en aquel día, Padre? Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de tus hijos. Ten misericordia, Señor, de tus siervos. Ábrele los oídos para que puedan oír tu palabra, Señor. Dales oídos para oír, Señor, lo que el Espíritu está hablando a la iglesia en estos tiempos, mi Dios amado. Dale un corazón para recibir la palabra, Señor. Quita la grosura que hay en el corazón. Y dale corazones sensibles, mi Dios, a tu palabra y a tu verdad, Señor. Damos gracias, Padre, por tus siervas que buscan tu rostro, mi Dios. Damos gracias, Padre, por tu sierva que has puesto en su corazón, Señor, levantar este ministerio de intercesión, Señor. Te pido, Padre, que tú les fortalezcas día a día, les llenes de tu Espíritu Santo, Señor, les des el poder para poder seguir venciendo, Señor, pues no ignoramos, Padre, las maquinaciones del enemigo. Pero si tú estás con nosotros, Padre, dice tu palabra, ¿quién contra nosotros? Si con nosotros, Padre, está el fuerte, el poderoso, el grande, ¿quién podrá? Sea tu mano, Señor, con cada una de tus hijas, fortaleciéndoles, Padre, y ayudándoles, Señor, a seguir en el camino de la verdad hasta el día en que tú vengas, mi Dios de la gloria. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor les bendiga grandemente, mis hermanas.